Buenos días, muchachos. Vamos a empezar nuestra clase de matemática. En esta agenda número 3 vamos a encontrarnos con dos secciones, la sección de tercero A y la sección de tercero B. Para empezar nuestra clase les invito que tienen que tener su cuadernito, tienen que tener su lápiz y su borrador y tarjador para que podamos hacer algunas anotaciones si es necesario. Pues les he pedido por favor que mantengamos desactivado el micrófono para que podamos escuchar muy bien, porque acuérdense que tenemos más, el grupo es más grande. Entonces nuestro contenido es las fracciones. Vamos a abordar lo que es la fracción, sus términos y de una manera lo que es la lectura y escritura de fracciones, igual que su representación. Entonces, ¿qué cosa es una fracción? Nosotros hemos venido aquí trabajando lo que son las operaciones de suma, resta y multiplicación y división. Entonces, las fracciones, igual que la división, las utilizamos para dividir igual. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una torta o una pizza, la podemos dividir en partes iguales. Y eso es una división. Entonces, ¿cómo podemos dividir en partes iguales? Una fracción expresa la idea de dividir en partes iguales una totalidad o una cantidad. En este caso, si tengo una pizza o una torta, yo puedo dividirla, repartirla en varios pedacitos y cada pedacito es una fracción. Entonces, es una fracción. Entonces, ¿cuánto tomé de la unidad, que en este caso es la pizza, y lo que queda también? Entonces, para ellos tiene sus elementos, sus términos. Tenemos lo que son sus términos, el numerador. El numerador indica las partes en que se toma de la unidad. En este caso, si partí el pastel, el pedacito que yo tomé, ese es el numerador. Y el resto que queda es el denominador. Las partes que se dividió la unidad. Observen el ejemplo que tenemos aquí abajo. Entonces, eso es lo que son sus términos: numerador, denominador, y la línea que los separa se llama línea fraccionaria. Entonces, aquí tenemos aquí. Y lo que tenemos también es su lectura y escritura. Nosotros tenemos que aprender a escribir bien y a leer las fracciones. Por ejemplo, el numerador, que es la parte de arriba, se lee normal. 2, 1, 3, números naturales, pero el de abajo, que es el denominador, se lee como un número ordinario. Entonces, por ejemplo, tenemos en la primer ejemplo que tenemos ahí un medio, tenemos en la siguiente un tercio y tenemos en la siguiente un cuarto. Si ustedes ven, se van leyendo normalmente como que si fuera un número ordinario, pero el numerador se lee como un número natural. Entonces tenemos un medio, un tercio, que es la tercera parte que tomamos de una unidad. Tenemos un cuarto, que es la cuarta parte de una unidad. Tenemos un quinto como quinta parte y tenemos un sexto de la sexta parte. ¿Qué significa? De que si yo tengo un sexto, la unidad yo la voy a dividir en 6 partes, pero como me dice que voy a tomar una parte de eso, entonces significa que solo voy a tomar una, voy a colorear una. Entonces, aquí también tenemos un séptimo, que es la séptima parte, tenemos un octavo, un noveno y un décimo. A partir de un décimo, entonces, ya cambia la lectura, su escritura. Y también tenemos lo que son las representaciones de fracciones. En las representaciones de fracciones, primero debemos escoger la figura en la que vamos a representar la fracción. Puede ser un círculo, puede ser un pastel, puede ser un cuadrado, puede ser una pizza, dependiendo. Entonces, de esa manera nosotros seleccionamos el gráfico. Luego lo vamos a dividir en partes iguales. Por ejemplo, si tenemos un pastel, que es un círculo, lo vamos a dividir, por ejemplo, en 6 partes.
pero si lo que queremos nada más tomar 3 partes de esa, entonces significa de que yo voy a colorear simplemente 3. Y ahí nos quedaría 6, 3 séptimos. Después vamos a coloreamos las partes que tomamos de esa unidad que está representadas por el numerador. Por el numerador. Por el numerador. Para volver de nuevo a la presentación. No. Es que quiero volver a la sala nuevamente. Deja de compartir aquí. Espérame. Entonces, aquí, muchachos, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos... Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 2 tercios. Entonces, el 2 es el numerador. Y 3 es el denominador. Entonces, 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee 2 tercios. Tenemos 2 tercios. Así se lee 2 tercios. El primer número, que es el numerador, se lee normal y el siguiente número, que es el denominador, se lee como un número ordinario. Entonces tenemos 2 tercios. ¿Cómo lo vamos a representar? Se representa de la siguiente manera. Si yo tengo, les decía anteriormente que tenemos que saber seleccionar el esquema que vamos a utilizar. En este caso, el gráfico, en este caso yo voy a utilizar un pastel. Pero ese pastel yo lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Y ahí tenemos 3 partes, 1, 2 y 3. Pero de ese, como me está diciendo que es 2 tercios, yo voy a colorear únicamente, voy a tomar 2 partes. Y yo voy a tomar 2 partes y tengo esta. Yo utilicé estas 2 partes. Entonces, esta es la fracción. De esa manera, así se representa. Por ejemplo, si yo tengo 3 quintos, igual el numerador, tengo el denominador y se lee 3 quintos. Eso es su lectura y su escritura, 3 quintos. ¿Cómo se representa? Entonces yo lo voy a representar en un gráfico de cuadrito. Y voy a hacer 5 cuadritos. Voy a repartir en 5 cuadritos la unidad. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De ese 5 que dividí la unidad, significa que yo voy a tomar nada más 3. Y tomo estas 3. Y ahí tenemos la representación gráfica de una fracción.
Entonces, las fracciones es repartir en partes iguales la unidad. Entonces, aquí estamos. ¿Por qué yo no escucho a mis muchachos? Yo quiero escucharlo. Porque ya hay las preguntas y todo. Sí. Dice. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Por favor, mantengamos desactivados los micrófonos. No, profe. Por favor, mantengamos desactivados los micrófonos y si alguien quiere preguntar algo, entonces yo lo escucho. ¿Está claro, muchachos? No, profe, no. A ver, No. ¿qué es lo que no entienden? A ver. Profe, una consulta. Los escucho, muchachos. Profe. Profe, es que usted tenía el audio apagado para que nosotros no podamos hablar. Pero ya lo desactivé para que ustedes me hagan las preguntas. Ahora sí me pueden preguntar. Profe, yo no puedo habilitar mi video. Yo no. A ver, Yo no quiero poner mi video. permítanme por favor explicarles. Yo tengo desactivada la cámara porque no está permitido tener la cámara. Entonces ustedes solamente van a escuchar. Ahora sí me entienden. Solamente van a escuchar. Entonces estoy atenta a las preguntas, por favor. Está muy pequeñita y no se logra visualizar lo que hizo en la pizarra. Ajá, bueno, vamos a revisar eso. Ya. Entonces, pregunto, ¿qué es una fracción? ¿Alguien Es que la quiera? partir cosas en partes iguales. Excelente, correcto, ¿Cómo dividir? correcto. La fracción, profe, es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Entonces quiero que anoten ese concepto. Fracciones, 2 puntos. ¿Qué cosa es una fracción? Vamos, escríbanlo en su cuaderno. Que quede registrado en su cuaderno. Ya estoy. Sí. ¿Qué dijimos que era? Es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué escribamos? Es dividir en partes iguales la unidad. ¿Qué cosa es la unidad? Es el gráfico que tenemos de inicio y que todavía no hemos dividido. Pero cuando ya lo dividimos, entonces cada pedacito de ello es una fracción. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya lo escribieron? ¿Es dividirte? Ok, dividir en partes iguales. Yo ya. Dividir en partes iguales la unidad. Entonces, aparte en sus cuadernos escriban términos de las fracciones. Términos de las fracciones. ¿Cuáles son los términos? Numerador y denominador. Correcto. Entonces, escriban. Numerador y denominador. Excelente. Denominador. Correcto, excelente. Entonces, escríbanlo en su cuaderno. Numerador y denominador. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el numerador? ¿Qué nos indica el numerador? El numerador, profe, nos indica el número de partes que se toman de la unidad. Excelente. Escríbalo en su cuaderno. Numerador son las partes que tomamos. Estoy escribiendo. Denominador. Ajá. Escribámoslo. Ya, profe. Correcto. Numerador, ¿qué cosa es el numerador? Ahora viene denominador. ¿Qué El cosa? denominador.
Por aparte vamos a escribir denominador. ¿Qué cosa es el denominador? Antes, Números que fracción. Ajá. Denominador, profe. divide la unidad. Ajá, Profe, ajá. indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Correcto, son las partes, los trocitos que dividimos toda la unidad. En cambio, el numerador solamente nos indica la partecita que tomamos, ¿ya? Entonces ahí podemos ver la diferencia entre un numerador y un denominador. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya lo escribieron? ¿Ya lo escribimos? Yo no puedo escribir en la primera, profe. No importa porque ustedes cuando termine la clase ustedes lo escriben. Entonces tenemos numerador, 2 puntos y escribimos lo que indica. Tenemos denominador y escribimos lo que indica. Muy bien. ¿Y cómo se lee la fracción? Por ejemplo, si yo, ¿cómo leería una fracción? Un ejemplo, por favor. ¿Cómo se leería? Ajá. Un medio. ¿Cómo se leería? A ver, díganme. Medio. Un medio. Cinco doceavos. Correcto, 5 doceavos. Escuchen bien, nos vamos a 5 doceavos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el numerador? ¿Cuál es el numerador? 5. El numerador es 5. Correcto. ¿Y el denominador cuál sería? 12. ¿Qué significa? 5 tercios. 5 décimos. Correcto. ¿Qué significa? De que tenemos la unidad de 12 partes y solamente tomamos 5. Eso es lo que nos está indicando. Muy bien. Y tenemos la representación. ¿Cómo la podemos representar? A ver, tenemos que elegir un gráfico. Puede ser que lo dividamos en círculos, que tomamos una pizza, puede ser que tomamos en cuadritos, y hay muchas maneras de cómo las podemos dividir, ¿verdad? Y tenemos que aprender a representar. Diga. Profe, Diga. profe, Sí, le también escucho. se puede en cualquiera figuras, como Correcto. un círculo, un cuadrado, un triángulo, un Excelente. rectángulo. Excelente. Así es, muy bien. Círculo también se puede. Un círculo. Se Correcto. puede de todas maneras. También en un pentágono. Ok, muy bien. En Ahora letra. viene una pregunta que ustedes tienen que pensar. A ver, escuchen bien. Mi círculo también. Muy bien, muchachos, ahora viene una pregunta que ustedes deben de contestar. ¿Para qué nos sirven las fracciones en nuestra vida diaria? Dividir las cosas bien. A ver cuánto es. Para repartir cosas. Para repartir cosas, muy bien. Entonces las utilizamos en todo Dividir momento. la comida. Correcto, muy para bien. repartir, profe. Para Correcto. repartir. Correcto, muy bien. Para Correcto. Entonces, ¿qué significa compartir? ¿Qué significa compartir en nuestra vida diaria? Pensemos ahí. ¿Qué significa compartir? Es dividir una comida en nuestros compañeros. Correcto. Entonces, este tema nos está llevando a pensar. Dividirla en partes iguales. Correcto. Entonces, este tema, este contenido nos está llevando a pensar en los demás. Porque si yo tengo una manzana, tengo una pizza, yo tengo a 10 personas, significa de que esa pizza, que es la unidad, yo voy a pensar en cuántas partecitas la voy a dividir para compartir con mis compañeros. Entonces, siempre tenemos que buscarle sentido al contenido, en qué lo podemos ayudar, en qué lo podemos relacionar en nuestra vida diaria. Entonces, muy bien, muy bien. Ahora les pregunto, ustedes ya sabían de fracciones, ¿verdad? Ya sabían de fracciones.
Correcto, porque es de segundo grado, de primer grado, ustedes vienen viendo las fracciones. Entonces, es muy importante que ustedes dominen. Es muy importante que ustedes, es muy importante que ustedes dominen. Profe, yo no. Es muy importante que ustedes dominen este contenido, sus conceptos, porque más adelante vamos a ver vamos a verlo un poquito más complejo. Profe, Diga. yo no estoy en primer grado. ¿Cómo? Solo en segundo. Yo no estaba en primer No, grado. escúchame, vení. Solo la profesora está poniendo grabación, que ella es la única que tiene cámara, por eso no está grabando y por eso sale a la par de ella. Sí. Profe, A mí me dieron clases. No me ven. 4. Correcto. profe, Entonces, miren. yo soy casi nuevo aquí. Bueno, ok, miren, aquí tenemos entonces, ahí ustedes la pueden ver, tenemos unas imágenes, unas representaciones gráficas. Si ustedes pueden ver, tenemos lo que es el círculo, tenemos el cuadrado y tenemos un pentágono, algo así, un hexágono, porque tiene como 6 partes. Entonces, en el primero, ¿cuál es el numerador? Un semicírculo. Ya terminó el tiempo de eso. Exacto. Cierto, Entonces, profe. sí, Falta entonces poquito. aquí tenemos, ¿verdad? Espero que Profe, hayan ya falta comprendido. poquito. Sí, espero que hayan comprendido esta clase. Sí, profe. La comprendimos. Profe, tenemos otra referencia. Me gustó. ¿Le gustó la clase? Qué bueno, me alegra mucho. Nos vemos para la próxima clase, que es ciencia natural. Nos vemos, bye bye. Adiós. Nos vemos, chicos, nos vemos, bye bye. Nos vemos, espero que hayan anotado. Bye, bye.